Hola, buenos días y bienvenidos al servicio de hoy. Esta mañana me gustaría que nos enfocáramos en las bendiciones que nos ha dado el Señor. Aunque estos han sido tiempos de incertidumbre y confusión, el Señor siempre nos ha bendecido con algo. Tenemos casa, tenemos comida, tenemos salud y tenemos familia. En Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor quiere que nosotros recordemos que no importa qué tan confusa sea la situación, Él siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Él siempre tiene un buen futuro para nosotros. Esta mañana me gustaría que nos enfocáramos realmente en las bendiciones que nos ha dado el Señor y pongamos realmente nuestros corazones a sus pies para recibir la palabra que Él tiene para nosotros.
Hola, buenos días, bienvenidos. Nos da mucho gusto volvernos a encontrar por este medio. Sabemos que el tiempo continúa, decimos que el tiempo ya no corre, sino que el tiempo vuela, pero estamos muy contentos de podernos nuevamente poner en contacto a través de este medio. Hoy, domingo 30 de agosto del año 2020, queremos pasar este mensaje. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Así es que vamos a empezar. Damos la bienvenida para todos los que nos están viendo en este momento, así como las personas que más adelante van a poder ver este mensaje. Y para empezar, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos que tomes este tiempo, que lo bendiga, Señor, que lo hagas productivo, pero sobre todo, Padre, que podamos recibir tu palabra con claridad, con transparencia y también con libertad. Te damos muchas gracias por este mensaje. Yo te pido, Señor, que seas tú el que guíes mis palabras, que seas tú, Señor, el que nos hables y que podamos recibir tu palabra, Señor, con alegría, con gozo. Sabemos que hemos llegado hasta este día gracias a tu misericordia, gracias a tu gracia sobreabundante sobre cada uno de nosotros. Así es que nos disponemos, Señor, humillando nuestro corazón y agradeciendo tu favor a escuchar esta palabra que tú tienes para tu pueblo en este día. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y te damos gracias también porque podemos disfrutar de tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mensaje que tenemos preparado para este día es: nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nosotros sabemos que la Biblia tiene principios. Está llena de principios. La Biblia está llena de principios precisamente para guiar nuestra vida por un camino mejor. Y nuestra vida, por otro lado, está llena de decisiones. Entonces, por un lado nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la Escritura, que está llena de principios que van a normar nuestra vida, consejos que nos sirven para tener una vida plena. Y por otro lado, tenemos una vida donde constantemente tenemos que tomar decisiones. Necesitamos alguien que verdaderamente nos ayude como guía para poder tomar estas decisiones desde el punto de vista sabio y que nosotros evitemos muchos problemas, que nos evitemos muchos sinsabores y que ese alguien que nos guíe precisamente para poder empatar nuestras decisiones con los principios de la Biblia es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y desde ese momento, como nuestro Salvador personal, empieza a trabajar en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros y también trabaja de tal manera que nosotros podamos entender y conocer esa guía para empatar los principios que nos marca la palabra de Dios con las decisiones que debemos tomar, y todo esto se traduce en un solo concepto que podríamos decir que es uno de los principios más importantes que nos da la Escritura, o sea, uno de los principios más importantes que Dios ha puesto en nuestro corazón precisamente para ponerlo por obra, para ponerlo por práctica, y es el saber esperar en Dios. Por eso este mensaje se llama Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Así es que acompáñenme, por favor, a la Escritura y vamos a abrir nuestra Biblia para empezar a estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo tengo mi Biblia en la versión Reina Valera. La recomendación que hacemos es que todos tengan una Biblia a la mano, cualquiera que sea la versión,
que tengan papel, que tengan lápiz o pluma y que estén tomando nota o en sus mismos dispositivos electrónicos estén tomando notas de todo lo que estamos mencionando, pues para ratificar y para confirmar que son versículos que nos ayudan. Acuérdense que la palabra nosotros la tenemos que meditar, la tenemos que estudiar, porque de esta manera la palabra se almacena en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos revela la palabra, nos revela lo que hay en nuestro corazón para que la podamos poner por obra, la podamos poner en práctica en nuestra vida y tener esa vida plena. Así es que vamos a iniciar primero con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 9. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitamos nosotros para no perder el tiempo al esperar en Dios? Bueno, primero, saber cuándo y cómo quiere Dios que hagamos las cosas. Ese es algo muy importante, un principio muy importante también, saber cuándo y cómo quiere Dios que hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pensar en las oportunidades que tenemos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Se requiere, por un lado, de algunos conceptos que vamos a estar viendo para saber que no perdemos el tiempo al esperar en Dios. Y uno de los primeros conceptos que vamos a ver al leer este versículo de Juan, de la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, es que nosotros debemos limpiarnos. ¿Debemos limpiarnos de qué? De nuestro pecado. Debemos nosotros preguntarle a Dios si hay algo en la vida que nos impida escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y muchas veces eso que nos impide escuchar lo que Dios nos está diciendo es la desobediencia, es el pecado, es llenar nuestra mente de las dudas acerca de Dios, lo que borra nuestra vista, lo que nubla nuestra visión para poder escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Así es que lo primero para limpiar nuestra vida, para poder escuchar la voz de Dios, es hacer lo que dice Juan, la primera epístola de Juan en el capítulo 1, versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es Él? Es Dios. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ustedes me van a decir, oye, pues ya vino Cristo, ya lo acepté como mi Salvador personal, es mi Señor de mi vida. ¿Cómo es que tengo que estar limpiando mis pecados? Bueno, lo que sucede es que nosotros, como hemos dicho, tenemos todavía parte de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, que se está oponiendo principalmente contra nuestra naturaleza espiritual. El Espíritu Santo ya mora en nosotros, pero esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza humana, esa naturaleza carnal, está en constante conflicto con el Espíritu Santo que mora en nosotros y está tratando de jalarnos, y por eso nosotros pues volvemos a caer, volvemos a pecar. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, dice que Él ya limpió todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y futuros. Pero esto no significa que nosotros ya dejemos de pecar. Por esa parte humana que todavía tenemos, esa parte carnal, pecaminosa, que todavía mora en nosotros, y por eso el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es tan importante, porque conforme vamos avanzando en el conocimiento de las Escrituras, vamos avanzando en conocer más a Dios, vamos avanzando en esa comunión personal con Cristo Jesús, nosotros vamos alumbrando cada área de nuestra vida que debemos entregarle a Él. Y de esta manera nosotros estamos en un proceso de santificación que nos permite irnos limpiando el pecado, pero esto no quiere decir que ya no volvamos a pecar. Nosotros pues volvemos a caer, y por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar. Nos va a perdonar, ¿por qué? Porque Él quiere que estemos limpios. Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer dentro de este proceso para saber que nunca perdemos
tiempo al esperar en Dios es limpiarnos. Limpiarnos, ¿por qué? Porque nuestra limpieza viene por medio de nuestra confesión y sabemos que Cristo ya hizo el milagro en nuestra vida de limpiar nuestros pecados. Por eso cada vez que nos equivocamos, cada vez que volvemos a caer, tenemos que recurrir y confesar nuestro pecado, arrepentirnos para que el Señor limpie esa parte de nuestra vida. El segundo punto es rendirnos. Tenemos que aprender a rendirnos. Y no rendirnos no significa darse por vencido, porque uno puede entender que el rendirse significa que uno se va a dar por vencido, que ya no quiere seguir adelante, que ya uno está en un estado depresivo, en que cree o piensa que todo se le va a venir encima. No. Este concepto de rendirnos al Señor es que nosotros lo vamos a honrar con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. ¿Por qué lo vamos a honrar? Lo vamos a honrar porque ya nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida se la hemos entregado a Jesucristo y ahora Él es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos y estamos ¿para qué? Para servirle. Por eso nos debemos rendir a Él para poderle servir en obediencia y que se cumpla lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a la escritura que viene en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer precisamente el versículo 6. Dice, Primera de Pedro 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios a nosotros nos va a exaltar cuando sea el tiempo, pero nosotros dice que primero nosotros necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y esto de humillarse bajo la mano poderosa de Dios es lo que decíamos hace un momento, ser obedientes a lo que el Señor quiere mandarnos. Cuando nosotros mostramos la humildad, es que nosotros necesitamos cumplir con la obediencia para aceptar y ejecutar de manera inmediata las instrucciones que Dios nos está dando. La obediencia es algo que a nosotros nos debe llenar de fe y nos debe llenar también de alegría, de gozo, porque estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, estamos sirviendo al Dios del universo, al creador de todo, y también nosotros servimos a Jesucristo, que es nuestro amo, es nuestro Señor, porque a Él le hemos entregado nuestra vida. El segundo punto es que nosotros necesitamos pedir. Sí necesitamos pedir, pero necesitamos pedir bien, porque Dios suple nuestras necesidades. Dios no suple nuestros deseos, a menos que nuestros deseos estén alineados a la voluntad de Dios. Por eso vamos al libro de Santiago, que ya son libros que están casi al final. Vamos al libro de Santiago y vamos a leer dentro del capítulo 4 los versículos 2 y 3. Libro de Santiago, que viene después del libro de los Hebreos, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Son versículos muy fuertes, son versículos que nos confrontan, pero también son versículos en los cuales el Espíritu Santo nos advierte. El Espíritu Santo a veces funciona como un semáforo y nos advierte de las cosas que nosotros debemos evitar o de las cosas también que hicimos y que no estuvieron correctas. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, o sea, el que codicia no tiene, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y el versículo 3 es el complemento. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí Santiago lo que nos está diciendo es precisamente lo que hay en nuestro corazón. A veces no recibimos lo que pedimos de parte del Señor, porque lo que estamos pidiendo son cosas más bien en donde nosotros estamos atendiendo a nuestros deseos. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Muchas veces nuestro anhelo, nuestro deseo, un buen deseo, es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y por ejemplo, pues tenemos
lo que dice la Escritura, que nosotros debemos congregarnos. Dice que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Pero el hecho que el Señor nos diga que nos congreguemos no es porque nosotros tengamos que asistir regularmente a la congregación como una regla, un requisito para decir que somos creyentes, que somos nacidos de nuevo. Lo que sucede es que hay personas que no asisten a la congregación, aun y cuando es una ordenanza de parte del Señor, para que todos unidos lo alabemos, lo adoremos, lo exaltemos, lo bendigamos y también que juntos, todos unidos, nos estemos animando a la fe, escuchando los testimonios de nuestros hermanos. Pero algunos no asisten, ¿por qué? Porque prefieren el placer o también porque tienen beneficios propios que quieren aprovechar ese día o también porque prefieren la relación con otras personas. Aquí lo que Santiago nos está diciendo es que cuando uno tiene codicia no va a tener nada, porque el codiciar es desear lo que otra persona tiene. También dice que a veces matamos y ardemos de envidia. No es físicamente un homicidio, pero a veces con nuestra boca, con nuestras actitudes, con nuestras intenciones, estamos prácticamente matando a la gente. Cuando hablamos mal de alguien, cuando nos expresamos mal de alguien, muchas veces esas expresiones son inclusive sin que sean verdad. Estamos blasfemando a las personas. Dice, ardéis de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque los deseos son carnales, son deseos humanos, deseos pecaminosos, deseos de placer. Y dice, porque no pides. Y luego el versículo 3 nos dice, pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, que nosotros cuando pedimos para que Dios nos cumpla un deleite, nunca va a suceder. Dios no cumple, no suple deleites. Dios lo que suple son necesidades. Y necesidades que nosotros como personas, ahora sí valga la redundancia, necesitamos para cambiar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros pedimos, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, Dios promete que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, también sabemos que nos responderá. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 5, otra vez, aquí atrásito. Vamos al capítulo 5 de Primera de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 5, los versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esta es una maravillosa promesa que hace Dios, que hace Cristo por medio del apóstol Juan. Nos dice que esta es la confianza que tenemos en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, nosotros sabemos primero que necesitamos limpiar nuestro corazón. ¿Cómo lo limpiamos? Bueno, ya vimos la escritura en lo que nos dice Primera de Juan 1:19, que confesemos nuestros pecados. 2, necesitamos rendirnos como dice Primera de Pedro 5:6, que no es darnos por vencidos, sino al contrario, humillarnos delante del Señor, ser obedientes con humildad y alegría para cumplir lo que el Señor nos ha mandado hacer. 3, pedir, como dice Santiago 4:2, no tenemos 2 y 3, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, o porque pedimos mal, porque la codicia está en nuestro corazón, porque la envidia está en nuestro corazón, o porque también nosotros deseamos alcanzar algo que no es posible para nosotros. Aunque es posible también que la respuesta que tengamos del Señor no sea inmediata, que la respuesta del Señor a veces tarda tiempo. Y como lo hemos venido diciendo también, el Señor tiene 3 maneras de contestarnos.
La primera manera es que nos diga que sí. La segunda respuesta es que nos diga que no. Y la tercera respuesta es que nos diga espera, porque lo que yo tengo para ti es mejor que lo que tú estás necesitando. Entonces, aquí en primera de Juan 5, 14, 15 dice que tengamos confianza en Cristo, porque si tenemos esa confianza y estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, tenemos garantizado que todo lo que pidamos lo vamos a tener. Aquí el factor es el transcurso del tiempo, que Dios a veces no permite que nosotros tengamos las cosas de manera inmediata. El punto que sigue es el meditar. Nosotros necesitamos meditar en la palabra del Señor también. ¿Por qué? Porque Dios promete que su palabra es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. Así es que mientras más nosotros estemos pensando en su palabra, más despejado será nuestro sendero por recorrer. Entonces, necesitamos limpiarnos de nuestros pecados, necesitamos rendirnos al Señor, necesitamos pedir, como dice primera de Juan 5, 14, 15, y necesitamos también meditar en su palabra. El siguiente punto para nosotros tener esa guía, como decimos, la Biblia está llena de principios, nuestra vida está llena de decisiones, necesitamos una guía para empatar los principios de la Biblia a nuestras decisiones. Y esto se da mediante los principios que estamos viendo, que es el Señor mediante su escritura, mediante la palabra, como nosotros encontramos esa guía para encontrar la dirección que nosotros necesitamos para poder caminar en su palabra. El siguiente punto es creer. Nosotros necesitamos creer que Dios existe, como dice el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero lo primero es que nosotros necesitamos creer que Él existe, que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, necesitamos creer. Y hay una cita que viene en Mateo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Dice la Escritura que nosotros no debemos afanarnos, ¿sí? No debemos afanarnos por las cosas de este mundo. Dice el versículo 25. Por tanto, yo les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, que es Dios, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan, ni siquiera hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Como uno de quién? De los lirios, de las flores. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si vemos aquí la Escritura, es muy clara en lo que nos está hablando. ¿Por qué decimos lo que dice la Escritura respecto a que no nos afanemos? Porque por mucho que nos afanemos nosotros, no vamos a poder cambiar lo que Dios ya ha dispuesto. Y en estos tiempos diferentes, como hemos dicho, tiempos distintos, tiempos en los que nosotros hemos estado comentando que el reto más importante, el desafío más importante que tenemos en este tiempo ha sido el de la convivencia. Por eso el Señor, aquí a través del Evangelio de Mateo, nos dice, no te afanes, porque cada día tiene su propio afán.
Y dice que nosotros no debemos compararnos, que veamos lo que el Señor hace con las aves del campo, las aves del cielo, lo que hace con las flores del campo, lo que hace que, dice, ¿no son ustedes más valiosos que todos ellos, que no necesitan andar buscando, pidiendo qué comer, pidiendo qué vestirse, pidiendo qué beber? El Señor nos dice que nosotros valemos mucho más que todo eso. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, somos hechura de Dios precisamente para buenas obras, las obras que el Señor ya tiene predeterminadas para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos considerar el valor que Dios tiene de nosotros para que nosotros, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando nosotros buscamos primero a Dios, cuando estamos enfocados precisamente en esa relación personal, algo que constantemente estamos reiterando, la relación personal con Dios nos abre un panorama totalmente distinto. Nosotros no podemos escuchar la voz de Dios si no tenemos una comunión personal con Él. Y algo que es muy importante es que nosotros debemos tratar de escuchar la voz de Dios cuando no haya presión. Es muy diferente tratar de escuchar la voz de Dios cuando hay una presión, cuando estamos enfrentando un problema difícil, un problema que nos obliga a estar acercándonos a Dios, buscando su dirección, buscando su misericordia, buscando su paz, buscando que nos guíe para poder resolver lo que tenemos enfrente. Es muy diferente porque ahí lo que vamos a estar escuchando es escuchando las voces de las personas que quieren influir en nosotros para hacer lo que ellos piensan que debemos hacer. Pero la guía más exacta, la guía perfecta que nosotros debemos seguir es la guía del Señor, la guía de Dios. Por eso digo, nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días. La Biblia está llena de principios. Nosotros lo que tenemos que hacer es empatar. Nuestra decisión está de acuerdo al principio que Dios establece en su palabra. Quiere decir que está de acuerdo a su voluntad. Y entonces lo que dice Juan, tenemos esa confianza para saber que Cristo nos oye y al oírnos Él va a cumplir su promesa de que se haga su voluntad, porque lo que estamos pidiendo está de acuerdo, está alineado a la voluntad de Dios. Cuando nosotros esa decisión la estamos tomando de una manera apresurada porque Dios ya se tardó, digamos que consultamos al Señor, pero no viene la respuesta, nosotros nos estamos adelantando al plan de Dios y lo único que estamos haciendo es meternos en una serie de problemas. Estamos muchas veces tomando riesgos que van a representar consecuencias de largo alcance, consecuencias que más adelante nos van a llevar a tener que tomar decisiones que no queríamos tomar. Así es que cuando el Señor nos dice que lo busquemos primeramente a Él, que busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás tiene que venir por añadidura. Pero el punto fundamental de todo lo que estamos hablando es el corazón. Mientras el corazón no esté debidamente envuelto en esa fe de creer que Jesucristo mora en nosotros, nuestro corazón va a andar bailando de un lado para otro. Cristo ya mora en nosotros, los nacidos de nuevo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos las armas más poderosas para transformar nuestra vida. El punto es que dejemos trabajar a Cristo, que verdaderamente le hayamos entregado toda nuestra vida, que constantemente le estemos entregando nuestras preocupaciones. Por eso dice la Escritura, que no nos afanemos. No nos afanemos porque no vamos a poder aumentarle una hora más al día, no vamos a poder aumentarle un día más a la semana por afanarnos. El Señor quiere que nosotros tengamos libertad. A eso vino Cristo, a traernos libertad, libertad a los cautivos que estábamos encadenados al pecado y con una muerte segura. Cristo vino a darnos libertad, libertad de una vida eterna. Por eso dice que no nos afanemos, que no estemos preocupados, que no estemos estresados, que no estemos angustiados, que no estemos desesperados, sino que estemos confiando en el Señor, buscando siempre a Dios como primera opción, buscando a Dios precisamente por ese cúmulo de decisiones que tenemos que tomar y empatarlas con los principios de Dios, para que esto se alinee a su voluntad y lo que estemos pidiendo, el Señor nos los conceda.
Otro de los puntos es la parte medular de este mensaje, es esperar. Dios promete actuar a nuestro favor cuando esperamos en Él. Y vamos al Salmo 27, al versículo 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, nosotros sabemos que esperar es algo muy difícil para el ser humano. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico ha venido caminando, avanzando de tal manera que el día de hoy nosotros todo lo podemos tener en un minuto. Es más, ni siquiera en un minuto, en micras de segundo. Nosotros podemos tener lo que queremos de una manera inmediata, en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que el Señor nos está preparando precisamente en ese abrir y cerrar de ojos con la tecnología para estar listos cuando venga Cristo en su segunda venida, porque dice que va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo creo que el Señor nos está preparando con la tecnología para que nosotros aprendamos a estar parpadeando constantemente en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, dice aquí que nosotros, dice la Escritura, el Salmo 27 y el versículo 14, aguarda a Jehová. No debemos nosotros apresurarnos, debemos esperar en Dios. Es algo difícil para nosotros como personas, sobre todo cuando necesitamos algo ahora mismo, algo que sea urgente para nosotros. Aguarda a Jehová. El tiempo de Dios no es bueno, el tiempo de Dios es perfecto, porque Él sabe todos los detalles, sabe el pasado, el presente y el futuro, y además Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso es importante lo que dice aquí, dice, aguarda a Jehová, espera, aguardar es esperar, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Nunca podemos equivocarnos nosotros al esperar el tiempo de Dios, nunca nos vamos a equivocar. ¿Tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios? Dios tiene un principio, un tiempo propicio, pero también tiene un tiempo inoportuno. Por eso el Salmo 27 nos dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, sí, espera a Jehová. 3 cosas nos menciona aquí, aguardar, esforzarnos y alentarse. Cuando Cristo nos salvó, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Por qué? Por varias razones. Y una de ellas es para darnos instrucción, para prepararnos y guía precisamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que Dios sabe que nadie es apto por sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos aptos para tomar decisiones sabias. Y por eso tenemos el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos advierte para avivarnos a hacer lo correcto. Cuando Dios pide que esperemos, eso es lo que quiere decir, que esperemos, no que especulemos si va o no va a actuar, porque eso es algo también muy dado del ser humano. Confundimos la palabra esperar con la palabra especular. A veces, en el mundo de los negocios, la espera es especulación. Esperar si uno va a comprar a que las acciones bajen. Si uno va a vender, esperar a que las acciones suban. Y ese tiempo de espera es un tiempo de especulación. Y Dios está en contra de la especulación. Además, especular es un deporte del ser humano. Al ser humano le gusta especular con todo. Si esto, si lo otro, si sube, si baja, si hace para la derecha, a la izquierda, etc. Y nosotros vemos que es tan notorio el ejercicio de la especulación que simple y sencillamente dense cuenta cuántas casas de apuestas se han abierto. Y eso no es más que especular, es especulación. Y Dios no quiere que nosotros estemos especulando. Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos adelantamos a Dios y tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera
o lo que es más peligroso, manipular las circunstancias, vamos a terminar decepcionados, vamos a terminar con un rotundo fracaso. Sin embargo, si nosotros esperamos en el Señor, nuestro Dios soberano y omnipotente, Él va a actuar a favor de nosotros. La decisión, volvemos, tiene que ser nuestra. Necesitamos aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Este es un buen consejo que nos da el Señor, que necesitamos aprender a escucharlo, sobre todo cuando no tenemos nada apremiante, cuando no hay presión. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida que hay que resolver. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no hay presión. Es el mejor momento. Por eso nosotros constantemente estamos reiterando la relación personal con el Señor. No podemos nosotros decir que creemos en un Dios soberano, en un Dios poderoso, que creemos y que tenemos a Cristo en nosotros, morando en nosotros, al Espíritu Santo, y que no podamos tener una relación personal con el Señor. Una relación, como hemos dicho, una relación como la que se tiene con cualquier persona, una relación donde nosotros tenemos fija una agenda, un tiempo especial para hablar con Él, para platicar con Él. Y no solamente platicar, porque lo que se trata es mantener un diálogo con el Señor. Hablar y también escuchar lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos. A veces nosotros no queremos esperar. Somos tan impacientes por lo mismo que decíamos, que el desarrollo tecnológico nos ha venido acelerando nuestro propio ritmo de vida, que nos cuesta trabajo ser pacientes, que nos cuesta trabajo esperar. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros tenemos esa comunión personal con el Señor, que podemos hablar con Él, podemos platicar con Él en un tiempo específico, un tiempo donde no esté nadie, un tiempo donde no haya ruido, donde no haya distracción. En ese tiempo nosotros podemos escuchar al Señor. Si bien yo también les he dicho que es difícil, no digo que imposible, pero difícil escuchar a Dios de manera audible, si nosotros estamos hablando con el Señor, tenemos nuestra Biblia abierta, la Escritura abierta, nuestro corazón abierto, nosotros por medio de la Escritura vamos a saber lo que Dios nos está hablando. Nosotros hablamos por medio de la oración y Dios generalmente nos habla por medio de la Escritura. Entonces, esa relación personal con el Señor nosotros debemos mantenerla activa, debemos mantenerla constante, fortaleciéndose cada día más, porque en la medida en que más estamos aprendiendo de la Escritura, más estamos aprendiendo de cómo es Dios, más estamos aprendiendo de su carácter, más estamos aprendiendo de sus atributos, más estamos conociendo los rasgos del carácter de Jesucristo, lo que nos va a llevar precisamente al cumplimiento de la promesa que nosotros estamos siendo conformados a su imagen, porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, reiteramos que la comunión, la comunicación, la relación personal con Cristo tiene que ser de todos los días. Es una relación como con cualquier persona. Entonces, esa relación personal nos lleva precisamente a lo que estamos comentando, que si nosotros aprendemos a esperar en el Señor, vamos a aprender a escuchar. Y lo mejor es aprender a escuchar cuando no hay presión. Cuando hay presión se toman decisiones alocadas, se toman decisiones apresuradas, decisiones que tienen consecuencias de largo alcance. De esas decisiones nosotros nos llegamos a arrepentir. Y hay que tener esa conciencia de que la relación personal con el Señor es la que nos va a dar el crecimiento espiritual, porque ahí es donde nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios. El siguiente punto, vamos a relacionarlos. El primero es limpiarnos de nuestro pecado. El segundo es rendirnos delante del Señor. El tercer punto es pedir, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. El cuarto es meditar en la Escritura. Meditar, como dice, en la palabra del Señor, que es la luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El quinto es creer, no estar afanados, sino creer, buscar a Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. El sexto punto es esperar en Dios.
esperar porque Dios promete actuar. Y lo que decimos, cuando Dios pide que esperemos, eso es lo que nos quiere decir, que esperemos. En una ocasión, nosotros tuvimos oportunidad, estábamos buscando comprar una casa, una casa donde vivir. Y una persona muy cercana nos recomendó ir a ver una casa que se estaba vendiendo. La persona que la estaba vendiendo estaba en una situación crítica, muy triste, muy difícil, muy lamentable, por el tema de tener un problema financiero grave, de tener una enfermedad grave también. Y esta persona nos decía, compra esta casa, te la están regalando, tienes todo, puedes aprovecharte ahorita de que la persona está urgida del dinero para que lo que tú le ofrezcas te lo va a aceptar. Sin embargo, es de las pocas veces en las que uno dice, no señor, necesitamos tu dirección. Una casa grande, una casa muy bonita, realmente una buena oferta, pero nosotros, ahora sí que por la misericordia de Dios, por su gracia, nos esperamos y no hicimos esa operación. Y como dice la Escritura también, nosotros debemos aprender a escuchar. A veces nos gusta más escuchar a las personas que escuchar a Dios, porque a las personas las vemos. Y a Dios no lo vemos, pero a Dios lo tenemos en su palabra, en su Escritura. En total, no hicimos esa compra. Al cabo del tiempo, nos enteramos que esa casa tenía un daño estructural muy grande, que necesitaban meterle más dinero, prácticamente volver a reconstruir una parte de la casa para que no se viniera abajo. Entonces, esperar en Dios en ese momento que estuvimos tentados a hacer algo que por otra parte iba a dañar a una persona, pero por otra parte nos íbamos a meter nosotros en un lugar que aparentemente era una oferta, pero posteriormente nos iba a salir más caro. Ese es un testimonio que nosotros damos, que yo les doy, en cuanto a que esperar en Dios siempre trae un beneficio. Entonces, el Salmo 27, 14 nos dice, aguarda a Jehová, espera, esfuérzate, necesitas valor para esperar y también aliéntese tu corazón. Nosotros necesitamos de esos tres elementos precisamente para esperar, pero después viene la confirmación, dice, sí, espera a Jehová. El último punto también para buscar esa guía de Dios, para saber que nunca perdemos el tiempo al esperar en Dios, es recibir. Cuando nosotros buscamos con obediencia la voluntad de Dios, podemos estar seguros que Él nos va a escuchar, que Él nos va a dar sabiduría para tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas. Tan pronto nosotros entendemos que es su voluntad, somos responsables de acatar su dirección y obedecerlo completamente. Una vez que nosotros estamos seguros que lo que estamos escuchando de parte de Dios es su voluntad y que nuestra necesidad, nuestra decisión se está fundamentando precisamente en ese principio de la Escritura, nosotros debemos ser obedientes para actuar de inmediato, no poner en duda precisamente lo que Dios nos está diciendo, porque ese es su guía y es donde nosotros vamos a poder ver reflejado precisamente ese beneficio. Podemos ver esa bendición para nosotros que Dios tiene porque nosotros somos obedientes precisamente al escuchar su voz y seguir su dirección, que es finalmente lo que estamos buscando, seguir la dirección de Dios. Así que cuando nosotros recibimos, nosotros nos sentimos completos, nos sentimos plenos y nos sentimos satisfechos. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 7 y vamos a ver los versículos 7 y 8. Dice Mateo 7. Mateo capítulo 7 y versículos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
Estos son dos versículos verdaderamente hermosos, son dos promesas que nos tienen que llenar de fe, dos promesas que debemos hacer las nuestras. Dice, pidan y se les dará, pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. Nosotros debemos estar constantemente buscando a Dios y lo hemos dicho muchas veces en este tiempo. Este tiempo Dios ha permitido que nosotros no tengamos como actividad principal ninguna otra que buscarlo a Él. Porque en la medida que buscamos a Dios, dice que lo busquemos a Él, que busquemos a Dios, su reino, su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y yo creo, como testimonio de todos mis hermanos, de las personas que conocemos, con las personas que hemos hablado, no solamente aquí de esta ciudad, sino de otros lugares del mundo, sabemos que Dios no nos ha dejado, no nos ha faltado nada, nada. Todo ha sido añadido a nuestra vida porque hemos estado buscando a Dios. Nada nos preocupa, nada nos da miedo, nada nos da temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y al estar buscando a Dios, nosotros estamos buscando su protección. Y me refiero a buscarlo de todo corazón, no a buscarlo en tiempo de necesidad. Como decía, para escuchar a Dios, nosotros necesitamos estar con Él cuando no hay presión. ¿Por qué? Porque cuando hay presión, la voz del Espíritu Santo se empieza a oír menos y menos y menos. Y empezamos nosotros a activar nuestros oídos, más con las personas que con Dios. Este es un fenómeno especial, pero es un fenómeno que se da constantemente. Cuando nosotros acudimos a Dios bajo presión, no digo que Dios no actúe, no digo que Dios sea misericordioso, pero generalmente cuando acudimos a Dios bajo presión, nuestros oídos, el Espíritu Santo no habla fuerte. El Espíritu Santo es como un suave susurro. Así es que cuando acudimos a Dios bajo presión, las voces de las personas, las voces exteriores, levantan el sonido, suenan más fuertes. Y por eso nosotros a veces dudamos de lo que Dios nos pudiera estar hablando. Por eso, repito, es tan importante la relación personal con Dios. Y aquí lo que nos dice esta escritura de Mateo 7:7, que nosotros pidamos y se nos va a dar, que busquemos y vamos a hallar, buscar a Dios, buscar su reino, y que llamemos y se nos abrirá. Llamar a la puerta de Cristo, la puerta que conduce por ese camino angosto, no el camino a la puerta ancha, la que lleva a la perdición, sino la puerta angosta, la que nos permite caminar, andar por el camino del Señor, andar por sus caminos, encontrar sus pensamientos, andar por ese camino, por ese proceso de santificación, en donde cada área de nuestra vida está siendo iluminada por el poder del Evangelio, donde la transformación de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de la forma como vemos las cosas está cambiando y nosotros ahora somos personas que vemos, personas que pensamos, personas que estamos actuando como Dios quiere que actuemos, a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Entonces, esta escritura nos habla precisamente de eso, del poder que tiene el Señor cuando nosotros acudimos a Él. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. También hay otra escritura en Santiago, capítulo 1. Santiago decíamos que está enseguida del libro de Hebreos. Santiago, capítulo 1 y el versículo 5. Dice Santiago 1:5. Dice la escritura, y si alguno de ustedes, Santiago 1, versículo 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el 6 que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es que nosotros tenemos todo para poder recibir esa guía del Señor, para empatar nuestras decisiones con los principios del Señor. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca perdemos tiempo cuando nosotros nos acercamos a Dios y lo buscamos. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares en la Biblia donde encontramos dirección. Esperar en Dios cuando tengamos dirección clara en qué hacer, porque tenemos la promesa de la palabra de Dios que Él nos va a guiar. Dios nos promete guiarnos, Dios promete contestar nuestra oración. Y si hemos de practicar uno de sus principios,
uno de los más importantes que debemos practicar es el de esperar. ¿Por qué? Porque nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nosotros necesitamos esforzarnos y decir, ¿soy de esas personas que debo tener todo ahora mismo? Es una pregunta que debemos hacernos. Cuando Dios nos dice espera, lo que nos está diciendo es, tienes que esperar porque te amo. Tienes que esperar porque con toda mi omnisciencia, pasado, presente y futuro, sé que es lo mejor para ti ahora, mañana y después. Esperar a tener dirección clara y perfecta en lo que el Señor va a hacer. Y nosotros debemos aprender a escuchar a Dios cuando no hay presión. Así es que nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Y la espera es algo que debe mostrarnos cómo practicar todos los días. Lo que el Señor tiene preparados para nosotros es mucho mejor que el mejor plan que nosotros pudiéramos tener. Así es que yo los animo a que practiquemos la espera. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca, nunca. El plan de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene tiempo propicio y tiempo inoportuno. Nosotros seamos sabios, pidamos esa sabiduría, como dice el libro de Santiago, para poder aprender a esperar en Dios. Nunca perdemos tiempo en esperar el tiempo de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias porque tú, Señor, con tu palabra nos iluminas. Tu palabra nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena también de sabiduría. Hoy aprendemos, Señor, que nunca perdemos tiempo al esperar en ti, al esperar tu tiempo. Tu tiempo es perfecto, Señor. Tu tiempo nos garantiza que lo que tú tienes para nosotros va a ser mejor, que el mejor plan que nosotros pudiéramos tener para nosotros mismos. Padre, yo te pido, Señor, que el día de hoy pongas en el corazón de todas las personas que escuchan este mensaje, que el esperar en ti, Señor, es una bendición, que aprender a tener paciencia, Señor, es algo que nos llena de fe, que nos llena de esperanza. Aprendemos, Señor, que el día de hoy tú nos guías, Señor, para limpiarnos de todo pecado, que debemos rendirnos, Señor, a Cristo, que debemos pedir, como dice Primera de Juan 5, 14, 15, que debemos meditar en tu palabra, Señor, como dice el Salmo 119, 105, que debemos creer, Señor, que debemos tener fe, una fe en ti, Padre, confiar en ti, creer en ti, porque tú vas a darnos lo que hemos pedido y por lo tanto, Señor, confiamos en que tú nos mostrarás qué hacer. Debemos aprender a esperar, Padre, porque tú prometes actuar a nuestro favor cuando esperamos en ti. Que si nos adelantamos, Señor, a ti y tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera o manipular las circunstancias, vamos a terminar en un gran fracaso. Sin embargo, Señor, si esperamos en ti, nuestro Dios soberano y omnipotente, tú actuarás a favor de nosotros. Y finalmente, Padre, recibimos cuando buscamos obedientemente tu voluntad. Podemos estar seguros que tú nos escuchas, Señor, y nos das la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Gracias, Padre, porque tratamos de alinear nuestras decisiones a tu voluntad. Somos responsables de acatar tu dirección y obedecer inmediatamente y completamente. Gracias, Señor, porque con esta palabra yo espero que traigas paz y confianza al corazón de todos mis hermanos al saber que están tomando decisiones con base en tu guía, Señor. Y quizás nadie entienda, Padre, o esté de acuerdo con nuestra decisión, pero eso es lo que menos importa, porque nosotros te hemos escuchado a ti, que eres el más importante, no solo en nuestra vida, sino en el universo. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.